Con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Y dice el Señor, hijo, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes, solamente sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Con amor eterno te ha amado el Padre. Con amor eterno. Y ha prolongado su misericordia hoy sobre tu vida y sobre mi vida. Para que no tengamos temor. Y para que tengamos la certeza que donde quiera que vayamos, Él estará con nosotros. No temas. No temas. No desmayes en este tiempo. Porque el Padre está contigo. Y Yahshua HaMashiach está contigo. No temas. Esfuérzate y sé valiente en este tiempo. Porque dice el Señor, yo soy Jehová tu Dios, el que te sostiene con la diestra de mi justicia. Yo no te desampararé, dice el Señor, ni te dejaré. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Ese es el Padre de amor. Puede tomar asiento. Ese es el Padre de amor y de misericordia que tenemos. Que a pesar de nosotros, a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que no somos dignos, Él aún nos ama. Y su misericordia se ha multiplicado para nuestras vidas una vez más. Y Él ha prolongado su misericordia para que alcancemos aquellos a los cuales Él nos predestinó. Para que alcancemos aquellos para los cuales fuimos elegidos. Para que alcancemos aquellos por los cuales fuimos llamados. Pero el Señor te dice en este tiempo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, dice el Señor. Y Él te asegura que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, no temas ni desmayes, porque Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Hay muchas cosas que el mundo hoy nos hace tener temor, nos hace flaquear, nos hace decaer, bajonearnos. Circunstancias que vienen a nuestra vida, situaciones provocadas por nosotros o permitidas por el Señor, pero que vienen muchas veces. Y el enemigo las usa para bajonearnos, las usa para que nos quedemos, las usa para que nos entreguemos, para que dejemos de batallar, de luchar. Pero el Señor dice, no temas. No importa la circunstancia que te ha sobrevenido en este tiempo. No importa lo que estés pasando en esta hora. Dice, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Procura ir de la mano del Padre. Tómate de la palabra, pero aférrate de la mano del Señor. Hoy la pastora decía que hablaba de la palabra, decía que la palabra era buena. Y es buena para edificar, es buena para corregir, es buena para redarguir. Pero la palabra solamente es buena y efectiva cuando la ponemos en práctica, cuando la ponemos por obra. Miren, cuando vamos al médico y nos dicen este remedio es eficaz, es bueno, es efectivo, pero hasta que no lo ingerimos, no es efectivo. Así surge con la palabra de Dios. La palabra es buena, es eficaz, pero solamente es efectiva cuando la ponemos por obra, cuando nos llenamos de ella, cuando nos alimentamos de ella. Y el Señor quiere que esa palabra, que es la que trae hoy a nuestros corazones, sea esa palabra eficaz para nuestras vidas. Que no sea una palabra más que suelte, una palabra más que entre en nuestros oídos y que se diluya cuando trasponemos esta puerta. Que sea una palabra que se anide en nuestro corazón, pero sobre todas las cosas una palabra la cual la podamos poner en práctica, por obra, en este tiempo. Amén. Miren, cuando el Señor me da la palabra para hoy y me da allí en el libro de Isaías, yo le voy a pedir que estén abriendo allí sus Biblias en el libro de Isaías. Perdón, Jeremías. Y cuando el Señor me da la palabra en Jeremías, tenemos unos preconceptos acerca de Jeremías. Porque cada vez que el Señor le dio una palabra a Jeremías, era palabra de juicio que venía para el pueblo. Y muchas veces cuando abrimos la palabra de Jeremías, hasta
tenemos cierto, no voy a decir temor, pero decir, bueno, ¿con qué se vendrá el Señor ahora? Porque cuando Jeremías era usado por el Señor era para traer juicio. Y este es el preconcepto, el prejuicio que tenemos acerca del profeta Jeremías. Sin embargo, el Señor dice que Él no va a hacer nada sin antes decírselo a sus hijos los profetas. Así que vamos a quitar de nuestra mente ese prejuicio de la palabra de juicio a través de Jeremías. Porque sí que el Señor hablaba y soltaba juicio, pero el Señor advertía antes de que las consecuencias del juicio cayeran sobre el pueblo de Dios. Y cada palabra que el Señor soltó a través de la boca de Jeremías era para salvación del pueblo. Lamentablemente el pueblo fue rebelde. Y en tiempos de Jeremías, si allí escudriñamos la palabra en tiempos de Jeremías, el pueblo de Dios estaba en una situación en la cual siempre estaba en desobediencia. Hacía lo que quería, y ustedes leen allí los reyes y decía, y reinó tal rey tantos años e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y le sucedía a un hijo y hacía lo peor que el padre. Y el pueblo estaba allí en completa desobediencia, estaba en idolatría. Se había contaminado con los pueblos que había conquistado y había adoptado las imágenes, los dioses de esos pueblos. Y era lógico y era obvio que el Señor iba a traer palabras fuertes de corrección sobre el pueblo. Y ese concepto lo tenemos hoy. Y cada vez que abrimos el libro de Jeremías pensamos que el Señor nos va a dar con un caño. Pero tenemos que quitar de nuestra mente ese concepto y entender de que Dios, cuando nos habla palabras fuertes, nos está hablando para que cambiemos nuestra actitud. Nos está hablando para que revertamos nuestros pasos. Nos está hablando para que nuestro diario vivir sea diferente y vaya conforme a lo que dejó establecido el Padre, con el único propósito de la salvación de nuestra alma. Y Dios estaba hablando fuertemente a su pueblo, porque el propósito de Dios era que ninguno se perdiera. Aunque el pueblo estaba en total desobediencia, en idolatría, en perversidad, Dios le estaba dando la oportunidad de arrepentirse y de revertir la situación que estaba viviendo. ¿Qué diferencia creen que hay de aquel tiempo a este? Al que estamos viviendo. Dios estaba advirtiendo hacia los hijos a través de la boca de Jeremías, pero también nos está advirtiendo hoy a nosotros los hijos a través de la boca de Jeremías. Así que quita ese concepto de juicio y empieza a tener ese concepto más marcado acerca de la misericordia de Dios. Porque cuando Dios habla fuerte y habla de que va a haber juicio, siempre nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos y que vengamos delante de su presencia con un corazón compungido, arrepentido, contrito y humillado, para que ese juicio se revierta. Así que el Señor, cada vez que habló, lo hizo para que el pueblo cambiara la actitud. Y dice allí en el capítulo 33, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Ellos estaban diciendo, soy yo que te estoy hablando, el que hizo todas las cosas, Jehová de los ejércitos, ese Jehová de amor, de misericordia, pero de juicio. Te estoy hablando para que tú le hables al pueblo. Hoy Dios dice, yo sigo siendo el mismo Dios, el mismo juez, pero tengo la misma misericordia de aquel tiempo. Y la palabra que va a soltar es para que nosotros cambiemos nuestra actitud, para que entendamos de que si seguimos de la misma manera, nuestra alma se pierde. Y el Señor dice allí en el versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. A veces creemos que el Señor nos va a hablar de cualquier manera como vengamos delante de su presencia. Yo te puedo asegurar que Dios te va a hablar fuertemente y claro cuando tú le clames a Él. Cuando tú le clames
Clamar, eso es una desesperación, una necesidad interior de que el Señor te responda, de que el Señor hable. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y mucha gente dice, el Señor me va a mostrar cosas ocultas que yo no conozco, que tienen que ver con el fin de los tiempos, con los misterios de la Biblia. No, el Señor te va a mostrar cosas ocultas que hay en tu corazón. Te va a mostrar cosas ocultas que hay en tu vida, que están minando esa viña y que te están apartando del Señor. Como pasaba en ese tiempo. Habían cosas ocultas en el pueblo, que habían hecho que el pueblo se apartara de Dios, que habían hecho desviar al pueblo. Había entrado idolatría. Había entrado desobediencia, había entrado ego. Caramba, qué coincidencia con los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te voy a mostrar, dice el Señor, cómo está tu corazón. Clama a mí y yo te voy a mostrar cómo está tu vida, en qué condición está. A veces creemos que porque venimos a la iglesia ya tenemos la salvación asegurada. Cuando hay tantas cosas que el Señor quiere sacar en este tiempo de nuestra vida. Cuando el Señor tiene que limpiar en nuestras vidas. Y a veces estamos queriendo conocer misterios del Señor. Cuando hay cosas dentro nuestro que aún están ocultas y no las conocemos para que las podamos sacar. Dice el Señor allí en el versículo 4, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribados con arietes y con hachas. Estaba hablando que le quería mostrar cosas ocultas de la casa. Dice, de la casa de los reyes, de la casa de los hijos, de cada uno de nosotros. Dice, casas que fueron derribadas con arietes y con hachas. El pueblo estaba pasando por unas consecuencias de la desobediencia, siendo conquistado por el enemigo. Y el enemigo cuando venía y arremetía contra la ciudad, contra las casas, dice allí, arremetía con arietes. Yo no sé si todos saben lo que es ariete, pero ariete era un tronco que agarraban muchos soldados y le daban contra las puertas de madera de la ciudad y de las casas para derribarla. O con hachas, si era necesario, si eran puertas chicas, pero cuando eran puertas de la fortaleza, puertas de la ciudad, venían con esos troncos enormes y lo agarraban entre muchos y le daban a la puerta hasta derribarla. Y dice el Señor que habían casas derribadas, que habían puertas que habían sido derribadas por estrategia del enemigo. ¿Cuántas casas del Padre? Ustedes saben que somos el templo del Espíritu Santo. Y en esa analogía que el Padre dice acerca de las casas de los hijos, está hablando de cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos permitido que el enemigo derribe las puertas de nuestras casas? Con hachas, con arietes, con estrategia. ¿Qué es lo que ha derribado la puerta de tu casa? ¿Cuál es la estrategia que el enemigo ha tomado para entrar allí en el templo del Espíritu Santo y derribar la puerta y tomar posesión de lo que le pertenece al Señor? ¿Cuántos saben que somos del Rey? Que le pertenecemos a Dios. ¿Y cuántos saben que muchos, cuando el enemigo entra, rompe las puertas y entra, toma posesión de nuestra vida que le pertenece al Rey? Venimos asolados a la casa del Rey, a la presencia del Padre, derribados, lastimados. El enemigo ha hecho estragos. Sin embargo, no conocemos cómo ni cuándo lo hizo. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré esas cosas ocultas. Clama a mí y yo te mostraré de qué manera, cómo lo hizo el enemigo, qué estrategia usó para que tú puedas revertir eso. No permitas que tu casa, que tus puertas sean derribadas por estrategia del enemigo. Si el enemigo ya lo ha hecho, hoy el Padre te está hablando. Dice, porque el versículo 5 dice, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlos de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Nada viene sin causa. Si hay puertas derribadas, si hay fortalezas que han sido derribadas en tu vida por el enemigo, todo tiene una causa. El Señor dice que a causa de la desobediencia del pueblo, Él permitió que el enemigo, dice, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Esas cosas ocultas que no conocemos.
Y esa maldad que hay en nuestro corazón ha permitido de parte del Rey de que el enemigo tomara ocasión sobre nuestras vidas. Muchos podrán decir, bueno, pero si hablamos de un Dios bueno, poderoso, ¿cómo es que Dios permite que mi casa sea derribada? Que mis puertas sean asoladas. Saben que, como les dije hoy, las consecuencias en mi vida, esas puertas derribadas, esas casas asoladas, vienen como consecuencia de mi accionar, de mi desobediencia, y otras permitidas por el Rey. Pero ya sea por desobediencia mía o permitida por el Padre, cuando estoy en su camino, cuando estoy en su voluntad, el Señor revierte esa situación para que Él se glorifique. Y que la situación que estoy viviendo se revierta de tal manera que sea para salvación de mi vida. Así que ya sea que tú has permitido que el enemigo entrara a través de la desobediencia, como dice la palabra, o lo ha permitido el Señor para enseñarte algo, cuando estamos en la mano de Dios, dice a los que aman a Dios, dice la palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, dice la palabra. Quiere decir que las buenas y las malas, y las más o menos, todas nos ayudan a bien. Si tú le has permitido al enemigo, a través de la desobediencia, o a través de puertas que le abriste, dice, aún esas te ayudarán a bien si tú le amas. Y si el Señor lo ha permitido, te van a ayudar a bien, porque algo el Señor quiere enseñarte, algo quiere mostrarte, algo en algún área el Señor quiere fortalecerte, o es necesario para fortalecer tu carácter, para hacer que tu fe crezca y para que accedas a esa salvación tan grande. Así que el Señor está hablando a su pueblo, está hablando a cada uno de nosotros. Y el Señor dice, lo que estás viviendo es consecuencia del caminar, de tu caminar en falta conmigo. Dice allí, quiero leerle un pasaje un poquito más atrás, en Jeremías 32, dice, y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y le diste esta tierra de la cual juraste a su padre que se la daría, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron. Pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Lo que nos sobreviene a nosotros muchas veces es consecuencia de nuestro accionar. Cuando el Señor ha entrado en nuestro corazón y ha traído libertad, no hemos sido recíprocos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y muchas veces el sacrificio de Jesús ha venido sobre nuestra vida, lo hemos aceptado, el Señor nos ha librado, pero hemos sido desobedientes. Dice la palabra allí, dice, entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. De todas maneras, el Padre quiere hacerte conocer esas cosas ocultas que tú no conoces. ¿Qué fue lo que ocasionó que hoy tú estuvieras pasando la situación que estás pasando? ¿Qué fue lo que ocasionó que esas puertas hayan sido derribadas? ¿Qué ocasionó de que el enemigo haya entrado allí en tu vida, en algún área de tu vida? El Señor quiere mostrarte, quiere darte a conocer en este tiempo esa situación para que la podamos corregir. Dice, porque allí en el 32:30 dice, porque los hijos de Israel, los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con las obras de sus manos, dice Jehová. ¿Cuántos de nosotros cometemos errores, hacemos las cosas mal delante del Padre? Y creemos que porque Él es un Rey de misericordia, no va a haber consecuencias en nuestra vida. O porque muchas veces no las vemos en el momento, las seguimos haciendo porque total, nuestro Padre es tan misericordioso y me ama tanto que me perdona. Eso es verdad, pero es una media verdad. Que es verdad que me ama y me perdona, sí es cierto. Pero también es verdad que todo proceder mío tiene consecuencias. Y me tengo que hacer cargo de las consecuencias. Y ahí es cuando se nos complica a los cristianos, a los creyentes, cuando tenemos que hacernos cargo de las consecuencias. Enseguida empezamos a reprochar a Dios, echar la culpa a los demás,
No voy a recordarles lo de Adán y Eva porque ya lo tienen de memoria. Pero siempre estamos buscando un culpable. Siempre estamos echándole la culpa a otro. Porque no queremos hacernos cargo de las consecuencias. Pero el Señor dice que nada viene sin consecuencia. Y lo que viene a nuestra vida es consecuencia de algo. De un mal obrar. O de que el Señor quiere enseñarnos algo. Dice el versículo 6 del capítulo 33. He aquí, dice el Señor. Y el Señor, como les decía, trae palabra de juicio. Pero es palabra de arrepentimiento. Cuando hay un corazón arrepentido, el Señor revierte el juicio. Y dice el Señor que una vez que nos muestras esas cosas ocultas que no conocemos y tomamos recaudos en consecuencia a esas cosas y desechamos de nuestra vida aquello que ha dado oportunidad para que el enemigo se filtre, dice, he aquí que yo les traeré sanidad, dice el versículo 6, y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Yo quiero que tú te grabes allí el versículo 6. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando nosotros tomamos la actitud correcta delante del Padre, cuando entendemos que muchas veces de las situaciones que estamos viviendo somos nosotros los que tuvimos la culpa y estamos cargando la consecuencia de ese mal proceder. Y cuando permitimos que el Señor nos muestre esas cosas ocultas que hay en nuestra vida, que es necesario extirpar de nuestro ser. Cuando entendemos que el Señor está hablando, y no está hablando palabra de juicio, está hablando palabra para que haya vida eterna. Porque en la medida que nosotros sacamos todo eso que nos aparta del Rey, como consecuencia viene la paz del Señor, la eternidad en Él. Y dice el Señor que Él va a traer la sabiduría y el entendimiento sobre tu vida. Siempre y cuando tú te alinees a Él y anheles que Él abre a tu corazón y te muestre esas cosas ocultas que tú desconoces. El enemigo cuando viene a tu vida no te dice de la manera como va a entrar y lo que va a hacer. Pero es necesario que nosotros los hijos sepamos, dice la palabra, porque no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Pero ¿sabe cuántas veces sí hay un desconocimiento de esas maquinaciones? Cuando tenemos un enemigo que fue derrotado, un enemigo vencido, él no puede glorificarse en la vida de los cristianos, porque él es un enemigo derrotado, un enemigo vencido. Y nosotros no deberíamos desconocer sus maquinaciones. Nosotros deberíamos tener claro, pero como muchas veces nos sucede esto, el Señor dice, yo te voy a revelar esas cosas ocultas que tú no conoces. Pero es necesario que tú te alinees a Él. Es necesario que tú le busques para que Él te muestre. Y más aún en estos tiempos. Y cuando tú le buscas y cuando el Señor te muestra. Y cuando tú tomas autoridad para cerrarle toda puerta al enemigo. El Señor dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor dice, no solamente yo voy a traerles sanidad en lo físico. Hay muchos que están pasando enfermedades en lo físico y las consecuencias que están viviendo ahora son de situaciones en el alma y en el espíritu. Muchos que tienen problemas en lo físico, pero la raíz de esa situación es espiritual. Y el Señor dice que cuando Él te traiga sanidad a tu cuerpo físico, también te va a revelar, dice, verdad. También va a traer palabras de revelación para que tú entiendas las estrategias del enemigo. Para que no te tome por sorpresa la manera como el enemigo actúa y obra en contra de la vida del creyente. Dice la palabra allí, dice en el versículo 6, aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo situación de falta de paz? Que nos agobian los problemas, las circunstancias, que nos afligen los problemas que estamos viviendo en lo físico, en lo espiritual, en el alma. Pero el Señor dice que Él va a traer sanidad, medicina, nos va a curar, dice, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y dice el versículo 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y haré volver a los cautivos de Jehová, dice, y los restableceré como al principio. Es verdad que el Señor estaba hablando para ese tiempo del pueblo de Israel.
Pero es verdad que el Señor también está hablando hoy, porque estamos viviendo un tiempo similar al que estaba viviendo allí el pueblo de Dios. Y Dios hoy nos dice, estamos en los últimos tiempos. Y el Señor quiere revelarnos verdades, quiere mostrarnos cosas ocultas que no conocemos, porque es necesario que en estos tiempos más que nunca tengamos un conocimiento acabado del Señor para no perder nuestra salvación y no perder la eternidad con el Padre. Y Él dice que Él va a volver a los esclavos, va a traer, dice, haré volver los cautivos de Jehová y los cautivos de Judá, y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. El Señor quiere hacer una terapia intensiva en nuestras vidas. Quiere tener un trato intensivo con cada uno de nosotros. Él habla de traernos de la cautividad, de sacarnos de allí de la esclavitud. Traer sanidad en nuestro físico, sí, pero traer sanidad en nuestra alma y en nuestro espíritu, que eso es lo esencial. Nuestro físico, un día más acá o más allá, o pronto, va a dejar de ser. Pero nuestro espíritu es eterno. Es bueno y es lícito que nos preocupemos por nuestro cuerpo. Jesús pagó, Yahshua HaMashiach, pagó allí en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, para la sanidad de nuestro cuerpo físico. Tenemos que gozar de salud en este cuerpo, en este tiempo físico que estamos. Pero nuestro espíritu es eterno y tenemos que preocuparnos por la eternidad de nuestro espíritu. El Señor dice que es mejor que entremos sin un ojo al reino de los cielos o sin un brazo, que con nuestro cuerpo completo perdernos en el infierno. Está hablando de prioridades. ¿Qué prioridad le estás dando hoy a la salvación? ¿Te estás preocupando por tu economía? ¿Te estás preocupando por la salud de tu físico? ¿Te estás preocupando por las cosas materiales? ¿Qué lugar tiene en esa preocupación tu espíritu y tu alma? ¿Qué lugar tiene en tu preocupación la eternidad? El Señor es claro en este tiempo. Él es un Dios completo. Y Él va a traer sanidad física, pero quiere traer sanidad, dice, y abundancia de paz y de verdad. Y quiere hacernos volver de la cautividad y restablecernos como al principio. Dice allí el versículo 8, lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Dice, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. El Señor está haciendo un énfasis en lo espiritual más que en lo físico. Es necesario que en este tiempo abundemos en lo espiritual y dejemos de preocuparnos tanto por lo físico, porque lo físico perece y lo espiritual es eterno. Y hoy decidimos dónde queremos pasar la eternidad. Dice el versículo 9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo le haré. Cuando el Señor tenga ese trato especial con nuestra vida, y cuando el Señor traiga toda esa verdad y traiga toda esa sanidad en nuestra alma y en nuestro espíritu, y cuando el Señor nos saque de toda cautividad, dice que seremos testigos, testimonio de todo el bien que Él nos hará. Dice que muchos verán. Está hablando de que tenemos que testificar de lo que Dios hace en nuestra vida. No basta con decir soy creyente, soy cristiano. Tengo que demostrarlo con mi vida que lo soy. Con mis hechos. No solamente con mis palabras. Dice allí, dice, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová. Versículo 10. En este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre, sin morador y sin animal. Dice, aún allí ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová,
de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vos, de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio, dice Jehová. Aunque veas todo desolado a tu alrededor, aunque veas que es solamente soledad, aunque no veas fructificar tu vida en ninguna de las áreas, dice, aunque se vea esa desolación, aún así, dice el Señor, yo traeré gozo, yo traeré paz, yo traeré abundancia. Espera en Dios, confía en Él. No pierdas las esperanzas, que aunque tú mires alrededor y todo se vea negativo, todo se vea mal, todo parezca que va en contra de Dios. Aunque mires a tu alrededor y veas que no hay esperanza, que no hay nada, aunque mires y lo que tus ojos físicos te muestren es enfermedad, aunque los ojos físicos lo que te muestren es lo que falta, es que tu economía está mal, que tu familia está mal, aunque los ojos físicos te muestren lo negativo, confía en el Señor, porque Él dio su palabra, el Señor estableció allí su promesa, y Él dice que aún, dice, en este lugar del cual decís que está desierto, sin animales, sin hombres, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén que están asoladas, dice, aún allí hay de oírse voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de lo que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque el Señor dice allí, afirmando su promesa, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio. Así, versículo 12, así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin nombre y sin animal, y en todas las ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Y en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la cepeda, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, en las ciudades de Judá aún pasarán ganado por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. O sea, el Señor dice, búscame mientras pueda ser hallado. Búscame mientras pueda ser hallado. Aunque todo parezca desierto, aunque todo parezca soledad, aunque todo parezca seco. Porque Él va a hacer que todo reverdezca. Él va a hacer que todo se renueve. Aún cuando miramos y vemos que todo está mal. Aún cuando miramos y parece que no va a haber algo bueno en nuestra vida. Aún cuando miramos y vemos todo negativo. Aún así, el Señor va a hacer un cambio en nuestra vida. Aún así, el Señor hace promesas para sus hijos. Dios es un Dios de imposible. Un Dios de imposible. Lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Créelo, porque Dios quiere traer abundancia sobre tu vida. Dios quiere traer abundancia de paz, abundancia de sanidad, abundancia aún de comida, abundancia aún en la economía. Dice, aún pasarán ganados por las manos de los que los cuente, dice. Y el versículo 14 aquí para terminar, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Espera con gozo, con convicción, con expectativa lo que Dios va a hacer en tu vida, porque dice, aún vienen días en que yo voy a confirmar esta palabra, aún vienen días en que yo voy a confirmar esta promesa. ¿Saben? Estamos hablando y es verdad que estamos en los últimos tiempos, pero la mano del Rey no se detiene aún a favor de los hijos. Yo no sé cuánto le queda a esto, no sé cuánto le queda a mi vida. Lo único sé es que mientras haya tiempo acá, o yo tenga vida acá, Dios va a seguir obrando y haciendo. La parte que me corresponde es alinearme con Él. La parte que me corresponde es buscarle para que Él me muestre esas cosas ocultas que yo no conozco y que me están haciendo apartar de Él. Dejemos de buscar tantos misterios en la palabra. Dejemos de buscar tanta teología. Y vayamos a lo práctico, a buscar la presencia del Rey. Que Él pueda ministrar nuestra vida, nuestro corazón. Y que Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, traiga convicción, traiga sabiduría y entendimiento. Para que podamos ver y entender cuáles son las cosas ocultas que están en nuestro corazón. Dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Hay cosas ocultas en nuestro corazón que nos hacen apartar del Rey.
Hay cosas ocultas que están incidiendo de la misma manera que pasaba en el tiempo de Jeremías, en la cual el Señor se enojó de tal manera con el pueblo que trajo consecuencias sobre su pueblo, para que el pueblo depusiera su actitud y se arrepintiera de su mal camino y se volviera a Él. Hoy el Señor nos está advirtiendo. Dice, depón esa actitud. Cambia tu enfoque de buscar al Rey. Busca que el Señor te muestre eso que está oculto en tu vida y que te está perjudicando primeramente en tu vida espiritual, pero como consecuencia en tu vida almática, los sentimientos, las emociones, y en tu vida física en cuanto a enfermedades, en cuanto a problemas que vienen en el cuerpo, en tu vida. Busca al Padre, busca al Rey, búscale mientras pueda ser hallado, para que Él haga la obra completa que quiere hacer en tu vida. Él dice que aún quiere hacer. Aún dice que Él va a confirmar su palabra y la promesa que soltó hoy de sacarte de la cautividad, de darte abundancia de paz, de hacerte conocer esas cosas ocultas. Dice, Él lo va a dar a conocer en este tiempo. En este tiempo. ¿Para qué quieres sanidad en la eternidad si allí no hay enfermedad? La sanidad física es para este tiempo. ¿Para qué quieres sanidad espiritual y almática en la eternidad? Si no estás bien espiritualmente, no vas a llegar a donde no hay enfermedad. Procura aquí, en este tiempo, alinearte con el Rey en espíritu, en alma y en cuerpo. Porque el Señor dice que allí en su palabra, que Él en este tiempo, dice, vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Espera como un niño, espera un regalo, la confirmación del Padre, porque vienen días, dice el Señor, en que Él va a confirmar, vienen días, dice el Señor, que Él va a confirmar la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. La palabra que el Señor habló hoy a tu corazón. En estos días, dice, vienen días en los cuales yo la voy a confirmar. ¿Cómo lo confirma el Señor? A través del testimonio que tú vas a dar. Cuando tú empieces a anhelar, buscar al Rey y que Él te muestre esas cosas ocultas que tú no conoces y empieces a desechar allí de tu corazón todo lo que te está apartando del Rey o todo aquello que está trayendo consecuencias físicas y espirituales sobre tu vida, cuando tú te alinees al Rey, Él va a empezar a marcar y a confirmar la palabra y a mostrarte la palabra que Él ha soltado y las promesas que el Señor ha soltado para este tiempo, porque vienen días, dice el Señor, que Él va a confirmar la palabra que soltó hoy aquí en la casa. Espera con ansias el día en que el Señor confirme y que puedas dar testimonio delante del pueblo, dándole gloria a Dios de que el Señor confirmó la palabra que soltó hoy para tu vida. Yo le creo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Recuerden que es personal y que el Señor va a mostrar las cosas grandes, ocultas, esas que tú no conoces, personalmente. Cuando tú te pongas en la brecha, cuando tú le busques, cuando tú anheles alinearte con Él, cuando tú decidas que el enemigo no tiene arte ni parte en ningún área de tu vida, cuando tú decidas que el Rey sea el que ocupe todas las áreas de tu vida. Amén. Bendito Padre Celestial. Gracias, papá, porque tu palabra es buena y es eficaz. Gracias, Señor, porque tú no vas a hacer nada sin antes advertirle a tus hijos, los profetas. Y hoy, papá, estás hablando a nuestro corazón. Señor, tú has hablado de consecuencias. Tú has hablado de juicios. Pero, Señor, también nos has advertido, porque nada vas a hacer sin antes hablarnos y decirnos a nosotros, tus hijos. Por eso, papá, queremos agradecerte, porque más que palabra de juicio es palabra de advertencia. Y hoy hemos entendido, Señor, que esas cosas ocultas que tú quieres mostrarnos no tienen que ver con teología, no tienen que ver con misterios bíblicos, tienen que ver con lo que hay en mi corazón, que está allí oculto, muy agazapado, y que traen consecuencias nefastas y negativas en mi vida espiritual y en mi vida física. Y que muchas veces, Señor, han hecho que me haya apartado de ti. Por eso, Padre, yo te agradezco por esa palabra, porque, Señor, hoy has hablado en nuestro corazón. Y, Señor, has advertido a tus hijos
que es necesario que en estos tiempos nos alineemos a ti, que es necesario, papá, que en estos tiempos conozcamos esas cosas ocultas, Señor, esas cosas profundas que están incidiendo directamente en nuestra vida, en todas las áreas. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque toda palabra, Señor, y toda promesa es condicionada. Y hoy la promesa que has soltado, Señor, de que harás visible en estos días y confirmarás la palabra que has soltado, Señor, está condicionada a un accionar de cada uno de nosotros, de alinearnos a ti, de buscar de tu presencia, de que realmente tú nos muestres, Señor, esas cosas ocultas que no conocemos, pero que están perjudicando, que están dañando, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Padre, queremos pedirte perdón, porque por desconocimiento, por desobediencia, por hacer las cosas mal delante de ti, estamos acarreando consecuencias negativas sobre nuestras vidas. Y hemos visto, Señor, nuestras puertas asoladas. Hemos visto, Señor, como los arietes del enemigo, las hachas del enemigo han derrumbado nuestras puertas, Señor, y han provocado daño en nuestras vidas. Como consecuencia, Señor, de que nos hemos apartado de ti, que hemos sido desobedientes, que no hemos cumplido con tu palabra, que, Señor, hemos estado fuera de tu voluntad. Pero, Señor, gracias porque tú nos adviertes con amor. Y esa misericordia que se ha multiplicado ha hecho que hoy, una vez más, tú nos estés dando la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Por eso estamos delante de tu presencia agradecidos. Pero también pidiéndote perdón, Señor, porque hemos sido desobedientes. Porque no hemos hecho las cosas como tú lo has dejado establecido. Porque no te hemos buscado como se debe, Señor. Porque hemos permitido idolatría. Porque hemos permitido, Señor, que las pequeñas zorras corrompan esta viña, Señor. Porque hemos permitido como consecuencia de nuestro accionar que el enemigo haya tomado ocasión sobre nuestras vidas y haya derribado puertas, Señor. Y haya tomado, Señor, ocasión sobre nuestras vidas. Pero, Padre, hoy tú has hablado a nuestro corazón. Por eso, Padre, nos arrepentimos delante de tu presencia de toda obra mala, de toda desobediencia, de toda idolatría, de todo lo que hemos hecho mal delante de tu presencia. Y clamamos, Señor, en esta hora para que tu Espíritu Santo, para que Ruach HaKodesh sea ministrando nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, ministra a cada uno de los hijos en esta hora, Señor. Trae convicción, Señor. Trae sabiduría, trae entendimiento, trae revelación ahora, Padre, para que cada uno de nosotros podamos ver esas cosas ocultas que hay en nuestra vida, que no nos han permitido avanzar, que nos han detenido en el camino, que nos han hecho caer, Señor. Para que, Padre, hoy podamos tomar ocasión sobre ellas, no darle ni una oportunidad al enemigo, quitarle toda legalidad a toda puerta, cerrarle toda puerta al enemigo en este tiempo, Padre. Y que la palabra que tú has soltado se cumpla en cada una de nuestras vidas. Y que, Padre, tú hagas, Señor, y confirmes en este tiempo, en estos días, Señor, la promesa que has soltado sobre tus hijos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén, Señor.